Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Guía Nómada. Hoy vamos a visitar un museo bastante especial, curioso, el Museo Stiebert. Veremos una impresionante colección personal de un personaje único en su tipo, la colección de Fredrik Stiebert. Fredrik Stiebert fue un gran soñador, y su sueño principal fue viajar y coleccionar objetos capaces de contar la historia de las culturas del mundo. Fredrik Stiebert nació en Florencia, de padre inglés, madre toscana, estudió en Cambridge y a solo 21 años heredó una gran fortuna proveniente en su mayoría del abuelo, un general que había sido gobernador de Bengala para la Compañía de las Indias. Sabemos que fue un masón potente y que combatió con Garibaldi en el 1866, ganando una medalla de plata. Un pintor académico, estudioso de la historia del vestuario. Este personaje representa plenamente la cultura enciclopédica de su tiempo. Esta es la sala de la cabalgata islámica, realizada por el artista Cesare Fortini, y es uno de los ambientes más representativos del museo, decorada con estucos que reproducen una de las salas de la maravillosa Alhambra de Granada en estilo moresco. Se respira una atmósfera misteriosa gracias a estas 11 figuras, a pie o a caballo, que visten espléndidos vestuarios y armaduras de todas las culturas islámicas, los turcomanos, mogul, persas. Stiebert inició esta colección cuando aún era un estudiante universitario y la continuará por toda la vida. El Museo Stiebert es un museo bastante particular, fuera de lo común, raro, yo diría. Se trata de uno de los pocos ejemplos que quedan en el mundo de esta tipología de lugares. Este es un museo de autor. En el segundo piso nos encontramos la sala de la cabalgata samurái, una sala rica de armaduras samurái en materiales preciosos. La colección japonesa está distribuida en 4 salas y cuenta con más de 1800 piezas, y casi todas son representativas del periodo entre la segunda mitad del siglo XVI y la segunda mitad del siglo XIX, periodo en el que Japón fue gobernado por la clase militar de los samurái. La cosa curiosa es que Stiebert nunca estuvo en Japón, sin embargo fue capaz de transmitir la sensación de esta tierra a través de su colección.
La grandiosa sala de la cabalgata también fue proyectada por Cesare Fortini y decorada por Gaetano Bianchi. Representa el corazón expositivo del museo. La creación de la sala, minuciosamente cuidada por Fredrik Stibert, se propone obtener un impactante efecto escenográfico y transportar al espectador a un momento de utilización real y viva de las armas, como era exaltado durante el romanticismo de 1800. Cada figura posee un carácter propio, y fueron inspiradas a monumentos famosos o personajes históricos. Las armaduras utilizadas por los maniquíes son italianas, alemanas y otomanas. Estas son las salas que Fredrik Stibert utilizaba como habitaciones o como casa, aunque realmente nunca hubo una diferencia entre casa y museo. La casa era el museo y el museo la casa. Stibert se refería a este lugar como mi museo y hablaba no solo de la colección en sí, sino de la casa entera. Cuando era joven, Fredrik Stibert en Inglaterra alguna vez fue llamado extravagant, con ese término en inglés que oscila entre lo extravagante y derrochador. Y podríamos pensar que era un derrochador viendo esta enorme colección que seguramente le costó un inmenso capital. Sin embargo, Stibert fue un hábil inversionista. De hecho, se dice que su capital se conservó intacto, esa enorme fortuna heredada del abuelo, gracias a inversiones que realiza en el mercado del este de Europa. Esta colección es el resultado de interminables viajes por muchos lugares del mundo y una búsqueda e investigación constante en los mercados de anticuario de muchos lugares del mundo. Fredrik no tuvo hijos, así que concluye aquí la historia de la familia Stibert. Y toda esta colección acumulada durante el transcurso de toda una vida pasará a manos de la ciudad de Florencia. Esta es la herencia que Stibert deja a la ciudad que lo vio nacer. Hoy en día se puede acceder gratuitamente al parque de Stibert, este parque en estilo inglés realizado por Giuseppe Poggi, el mayor arquitecto de paisaje en la época. Y el acceso a la colección de Stibert cuesta solo 8 euros o 6 euros con el precio reducido, así que es uno de los tesoros en Florencia que casi nadie visita nunca. La vida de Fredrik Stibert fue una novela. Y de hecho algunas de estas historias vienen de una novela escrita por los directores del Museo Stibert, que no podían encontrar un título mejor para esta obra.
La llamaron el coleccionista de sueños. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Guía Nómada.